Le quiero decir a la gente también, los que están del otro lado, enseguida vamos a entrar a conversar con Mirna, esta arquitecta chaqueña que va a dar su testimonio, nos va a contar de un viaje que era de puro placer y se convirtió en una pesadilla tremenda. Les quiero contar que ya estamos en Instagram, en mi Instagram, búsquenme como @DanielColinet y se pueden sumar y pueden verla y conocerla a Mirna de paso, ¿no? Pero igual la van a escuchar aquí por radio. Un saludo grande para el señor Ariel, que está siempre del otro lado, ¿eh? Arielito, abrazo gigante desde la radio. ¿Qué Muy tenemos? bien. Sí, No, adelante. quiero saber, ¿tiene ya programado alguna entrevista para esta noche? Esta noche me pasan dos cosas esta A ver. noche. Esta noche voy a estar a las 11 de la noche con el señor Marcelo Urrelli, hablando un poquitito de ese combustible espiritual que necesito. Viste que Urrelli es ¿Es su coach? te coachea, ¿Es su ¿sí? coach? ¿Sí? Coach ontológico. Odontológico. Odontológico, sí. No es ni odontológico ni oncológico, no. es ontológico, No. sí. Y prefiero no decirlo algunas otras cosas que por ahí siempre están también, pero digo, voy a estar con Marcelo a las 11 de la noche, conversando con él, hablando de la necesidad de cambiar un poquitito la cabeza en este tiempo. Y después fui invitado por el señor Eduardo del Valle a las 12 de la noche Agenda completa. a las preguntas que hace Eduardito del Valle en su Instagram. Así que hoy hasta las 2 de la mañana, tranquilo, tranquilo. Mañana lo esperamos en la tele. No, sí, espéreme. ¿Cómo la pasó ayer con Miriam Mikonikov? Muy bien, Sí. porque no hablamos tanto de recetas, casi Sí. no hablamos de recetas, pero hablamos de la importancia de poder alimentarnos de una forma distinta. Qué bien. De aprender a alimentarnos de una manera distinta. Le voy a pedir a Mirna, que ya la estoy viendo, Sí. que me envíe un hola al menos o un pedido de autorización para la transmisión en vivo, entonces ya puedo tomar directamente el contacto con ella, ¿sí? Bueno, ahí ya la tengo. A Mirna la vamos a conocer juntos, porque yo solamente tomé contacto telefónico con ella. No, tomé contacto telefónico con ella a partir de algo que me había contado una persona que tengo entendido que ella también aprecia mucho, y yo le tengo un cariño enorme, como es Carlos Gómez Sierra, que me comentó de lo que había pasado con Mirna, y bueno, me parece interesante poder compartirlo. Estamos en vivo en Radio 2 y estamos en Instagram, en Daniel Colinet, @Daniel Colinet. Los que están ahí en la radio se pueden sumar para verla y conocerla a Mirna, como la estoy conociendo yo, y agradeciéndole desde ya por este tiempo. Mirna, muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Ahora ya estoy un poco mejor. ¿Cómo andás? Muy Gracias bien, por Mirna. contactarte. Gracias por el tiempo, porque sé que has pasado por una historia muy particular. Yo siempre le venía contando a mis compañeros aquí en la mesa, ¿no? Y a partir de lo que me comentaba Carlos, es como que alguien planifique algo en la vida, como les ha pasado a tantos, Mirna, en este tiempo, planificar algo en la vida y que se te dé vuelta todo. Pero creo que el caso tuyo tiene unas particularidades tremendas. Y yo decía, en tiempos de solidaridad, también esto deja ver cómo nos rasgamos las vestiduras a veces diciendo determinadas cosas y la verdad es que ciertamente nos encontramos con verdades o con realidades muy distintas. Vos sos arquitecta, ¿no? Sí, soy arquitecta. Arquitecta, sos chaqueña, ¿vivís en dónde? Soy del Chaco, del interior, soy de Coronel Dugrati, un pueblo de 25.000 habitantes más o menos, es como a 300 kilómetros de Resistencia. Uh-huh. Bastante. Residís allí, en tu pueblo en tu pueblo natal, ahí donde estás, ¿no? Sí, ahora estoy en mi pueblo natal, ahora Uh-huh. estoy de nuevo de regreso, así que como no tenía cambio de domicilio ni nada, tenía que volver acá una vez que con el protocolo nacional. Uy. ¿Me escuchás, no? ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Se corta un poquito, ahora sí te escucho.
Ahora me escuchas. Bueno, yo te decía, vamos a tratar de irnos un poquitito atrás en el tiempo y ubicar a todo el resto de las personas, a los que están mirándote, a los que están escuchándote. Eh, Fuiste una experiencia muy particular, pero vamos primero a casi a subirnos al avión. Vos habías planificado un viaje y te fuiste de viaje, es así, ¿no? Sí, yo me fui de viaje en diciembre, Ujú. mucho antes de que todo esto comience. Me fui a Canadá en lo de unos parientes. Ahí Sí. estuve más o menos 6 semanas y ya empezaban a aparecer primeros casos en China, Ujú, cuando ujú. yo estaba en Canadá. Bien. Como mi viaje era con destino final a Europa, Ujú, pude viajar sin problema porque viajé mediado de enero a Europa. ujú, Estuve ahí también unas 4 semanas sin problema. ujú. Y después de ahí sí ya empezó todo el problema del coronavirus en Europa. Todavía acá no se lo nombraba mucho. Ujú, ujú. ¿Fecha de esto, me decías, más o menos? Y yo llegué más o menos a mediados de enero, llegué a lo que es a España. Ajá, ajá. Fuiste a España. Fecha de Pero, cuando llegué a España, ¿cierto? aclaramos que el viaje, digamos, era un viaje más bien de placer, digamos, de disfrute. Era una oportunidad de ir, de conocer lugares. ¿A eso fuiste? En realidad fui con varias intenciones. Una de esas era conocer, ¿no es cierto? Ya que soy arquitecta y me interesa mucho lo que es la arquitectura de Europa, ¿no es cierto? Del viejo Ujú, continente. Pero también mi intención era empezar a ver si tenía la posibilidad de quedarme a vivir o por lo menos un par de meses largos, ¿no es cierto? O sea, también era esa la intención un poquito. Así que ahorré Sos todo una, este tiempo, sos había una ahorrado todo este profesional, tiempo. sos una profesional joven, perdóname que te interrumpía, sos una profesional joven y dijiste, bueno, tratar de ahorrar unos mangos y tratar de ir a ver si, ¿por qué no? Sigo mi vida en Europa, ¿no? Tratando de abrir otras puertas, ¿no? Otro tipo de oportunidades. Sí, sí, exactamente, exactamente eso era, o sea, tenía lo básico y de ahí lo que quería ir ahí era ahorrar un poco y empezar a ver si podía llegar a tener otro futuro o si no, simplemente conocer y volverme, digamos. Lo que sí no Ujú. tenía vuelos de regreso, no tenía vuelo para volver a la A vos, Argentina. vos habías comprado los pasajes de ida nada más, digamos, ¿sí? Volver en algún Exacto, momento. sí, 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 Si no sí, sí, daba, sí. aprovechar o la oportunidad para pasear, para conocer y volverte en algún momento, ¿sí? El Sí, sí, dinero para como la vuelta lo tenía, pero no había fecha. lo pensaba realizar allá, exacto, no había fecha. Bueno, te agarra, decías, te vas a Europa y ahí ya se empezaba a poner un poco más heavy la historia con el coronavirus. ¿Es así? Sí, capaz pasaron 3 semanas de que yo estaba en Europa y de ahí empezó a publicarse de que en Italia estaba un poco feo, también se empezó a publicar que todo lo que es España ya se estaban tomando como mirando lo que pasaba en Italia, pero nadie estaba con temor ni con miedo, ni en la calle todo funcionaba igual, no pasaba nada, Ujú, seguía toda la vida muy normal. ujú. Perfecto. ¿Y cómo siguió tu vida normal que empezó a dejar de serlo? Y bueno, yo como había dicho, tenía ahorros, lo que pretendía era viajar más o menos un mes en diferentes lugares de Europa hasta Ajá. llegar a Alemania, que era mi destino final, donde tengo amigos y también tengo parientes que me iban a dar una mano para lo que serían los primeros meses. Y bueno, ya había sacado todo, por ejemplo, los hospedajes de Booking. Bah, en Ujú. realidad era eso nomás lo que había sacado hasta el momento, que era bastante caro para lo que es la Claro. plata argentina, ¿no es cierto? Y bueno, se fue dando que Italia cada vez estaba peor, se empezaba a complicar, entonces yo, todos mis conocidos que tenían en España, le preguntaba, ¿será que va a pasar algo? ¿Será que se van a cerrar fronteras? ¿Será que no tengo que ir a Italia?
Y todos me decían, no, imposible que se cierre Europa, eso es imposible, eso no sería, esto es una gripe más, un poco más fuerte, pero anda nomás. También me contacté con Booking diciendo si podían darme la posibilidad de no ir a Italia y me decían que Ajá, no, simplemente si se hacía una emergencia sanitaria me claro. podían llegar a devolver. Ujú. Y bueno, así que emprendí el viaje eh, con, con un poco de temor, pero sabía que estaba arriesgando, pero no podía no ir a Italia porque era el segundo país donde yo tenía todas las cosas alquiladas. Y si Ujú, yo no iba a Italia, las otras, ¿a dónde me quedaba todo ese tiempo? ujú, ujú. Y bueno, Perfecto. así que emprendí el viaje. Planificaste, decía, como lo planifica Mariano o cualquier persona, ¿no? Que tiene que ver con esto de armar el viaje, decir, bueno, tengo comprado los hospedajes, que es lo fundamental, y con eso me Sí, muevo. viendo las distintas etapas, Sí, ¿no? claro. Te vas de un lado a otro y te tenés más o menos Bueno, resuelto dónde te vas quedando. pero con ese temor, decías, Mirna, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo siguió? Y bueno, pasó de que las cosas se empezaron a complicar en Italia, Ujú, en la parte de que yo seguía las noticias, pero cuando yo llegué a Italia, venía de Suiza a Italia, no había ningún problema, en ningún momento me hicieron control, los transportes seguían igual, yo ya iba ya protegida, tenía guantes y tenía barbijo por las dudas, ¿no es cierto? claro. Estaba utilizando todos los métodos de prevención. Y la Ujú, gente realmente de Italia me miraba diciéndome, ¿para qué usás? No es necesario, cosas así. Pero ujú, bueno, yo seguía usando sin problema, o sea, tratando de evitar cualquier infección, ¿no es cierto? Porque uno no sabe quién está enfermo, quién no. Y claro. bueno, cuando me di cuenta, estaba en mi tercer día en Italia y salió la noticia del 8 de marzo que se cerraba todo Italia. Entonces dije yo, empiezo a adelantar mis viajes, donde yo tenía un vuelo para el 17 recién de marzo hacia Croacia. Lo adelanto una semana y me voy el 10, con la posibilidad de que ya no me den, digamos, con la posibilidad de que me cancelen los vuelos, porque ya Claro. se empezaban a cancelar todo, ya no había casi nada, digamos, de transportes y demás. Ujú, Eh, Antes del 8 todo era muy normal. El día que salió la noticia de que se cerraba todo Italia, después del 8 todas las personas empezaron a cambiar su actitud hacia lo que era el virus. Todos empezaron a protegerse, todos te miraban a ver si vos te estabas protegiendo o no, o te miraban con, con recelo en el sentido de, a ver, alejémonos, cuidémonos. Era totalmente otro país, parecía, siendo que de un día al otro simplemente se salió esa noticia y empezaron a cambiar las actitudes de las personas, un poco más Ahora, responsables. Mirna, vos querías salir, digamos, ante la situación y ante lo que estaba pasando en Italia, vos querías salir y adelantar, obviamente, como terminaste adelantando tu viaje, pero por tu cabeza seguía estando quedarte en Europa o ya empezabas a mirar con otros ojos y decir, bueno, tengo que emprender la retirada de alguna forma. No, para nada. Para mí era quedarme sí o sí en Europa, en todo caso irme a Alemania directamente donde tenía mis conocidos, pero nunca volverme. O sea, todavía no tenía eso en mente para nada, porque yo recién emprendí el viaje y bueno, lo había ahorrado hace muchísimo. O sea, no era la idea, no era la idea Ujú, volver. ujú. Y bueno, Bueno, ese día, perdón. no, te escuchamos, queríamos seguir. Entonces, Bueno, y entonces se empezó a cambiar un poco lo que sería la percepción de todo Italia, la gente ajá, un poco más, teniendo más cuidados, enfocándose más, ya para eso había muchísimos infectados, estamos hablando de lo que es el 8 de marzo, y yo pude adelantar al 10 el vuelo hacia lo que sería Croacia, donde ujú, las cosas estaban mucho mejor en Croacia y la idea era poder salir de Italia porque se cerraba hasta el 3 de abril. ujú, Entonces puedo adelantar mi vuelo, me dan, obviamente siempre
muchísima plata, me salía todos los cambios, había perdido ya hospedajes, las personas de Croacia no me adelantaban toda la fecha, pero yo me quería salir de Italia porque si no me quedaba encerrada hasta el 3 de abril. Ujú, ujú. Y bueno, entonces adelanto el vuelo, llego a Croacia, todo perfecto, nadie me hacía ningún control hasta ese entonces. Llego en Croacia, empiezan a hacer control y preguntar de dónde veníamos y qué estábamos haciendo. Y Claro. bueno, cuando yo dije de que venía de Italia, de turismo, digamos, automáticamente dijeron, ok, ¿haces cuarentena acá en Croacia o te volvés a Italia? Así que estuve en ese dilema, digamos, ahí empezaron los dilemas, a empezar a tomar decisiones de prácticamente que fueron las que me llevaron hasta acá, me trajeron de Ujú. nuevo a mi país, donde tenía que decidir, ¿no es cierto?, el o quedarme. Éramos 4 personas eran 3 personas, 2 personas de México, una de Estados Unidos y yo, que estábamos yendo a Croacia en ese avión como turistas para Croacia. El resto eran todos personas croatas, personas Croacia, croatas, ¿no es cierto? sí, sí. Así que nos dijeron o se vuelven todo a Italia o se quedan acá en cuarentena. Y Ujú. bueno, como yo decidí quedarme junto con el chico de Estados Unidos en Croacia, ahí empezó la persecución. Bueno, La pareja de México, cómo sería la ¿cómo, persecución? A perdón? ver, ¿cómo es esto de la persecución? A ver. Y bueno, fue un poco raro porque nos trataban como si nosotros ya tuviéramos el virus, ¿no es cierto? Simplemente porque veníamos de Italia, ninguno tenía fiebre ni teníamos síntomas, nada, y las personas como que no nos trataban como humanos, digamos, o sea, como cualquier persona, o sea, era como alejate, recelo, casi no nos hablaban, siendo que nosotros nos teníamos un montón de preguntas, casi no nos respondían. Estuvimos en el aeropuerto más o menos 5 horas esperando que nos digan qué va a pasar con nosotros. Hablo de mí y del otro chico de Estados Unidos porque el resto ya se había ido de todo el aeropuerto porque se había ido a su casa a hacer la cuarentena. Y cuando nos dicen, bueno, nosotros pensamos, bueno, alquilamos un hospedaje, 15 días, estamos encerrados, y entonces ellos nos dijeron, no, se tienen que ir a un hospital o a un hotel militar. Y eso no nos habían dicho antes. Y se Ujú. tienen que pagar. Y bueno, ahí empezó como el miedo, ¿viste? Uno no teníamos idea de eso, tampoco estábamos eligiendo el lugar, por ende no sabíamos cuánto nos podían llegar a cobrar. Ujú. Pero ante toda esa situación, entre esas dos posibilidades, elegimos el hotel militar porque como no sentíamos síntomas ni estábamos enfermos, creíamos, es mejor un hotel que un hospital. Y Ujú. bueno, así que decidimos ir al hotel este, donde estuvimos los 15 días en habitaciones separadas y solamente podíamos estar en la habitación y teníamos un baño propio, tenía la habitación y un pequeño balcón. Ahí estuvimos durante 15 días sin contacto con humanos eh, Sin contacto. y claro, totalmente aislados estábamos. O sea, nosotros, por ejemplo, para la comida, la gente, los croatas, nos golpeaban la puerta y nosotros teníamos que salir con barbijos. Bueno, digo nosotros porque hablo en plural, pero en realidad estábamos en habitaciones diferentes. Claro, No, vos tenías tampoco no. que, claro, claro, está claro, mira. Vos Estaba tenías que sola, digamos. salir, sí. Te pasaste 15 días en una habitación de un hotel en Croacia, algo que vos no habías elegido, que estaba muy lejos de ser lo que pensabas, y además con la estigmatización de parte de los mismos croatas, ¿no? Porque como bien decías vos, llegaron al aeropuerto, vinieron de Italia, esta gente está infectada, digamos.
Claro, totalmente así, o sea, no, listo, o sea, nos trataban de esa forma, a ver, no hay problema con eso, pero por ejemplo, cuando fuimos yendo al hotel, que eran aproximadamente las 12 de la noche, yo no recuerdo bien, íbamos en ambulancia a una velocidad, por ejemplo, extrema. Yo Ujú. iba con el chico atrás en la ambulancia, íbamos en una ambulancia donde estaba todo oscuro. eh, la ambulancia tenía tipo las luces encendidas e iba a una velocidad súper rápida, pasando todos los semáforos en rojos y así como que si estábamos por morir, digamos. Y eso yo nunca lo había pasado, nunca había ido ni siquiera en una ambulancia, era como, era demasiado todo junto, digamos, Ujú. cosas que uno no se había imaginado. O sea, nosotros pensamos, bueno, nos quedamos en Croacia para evitar hasta estar hasta el 3 de abril en Italia, Ujú. pero la persecución fue bastante rara, digamos. De todas formas, creo que lo hicieron con la mejor intención de que su pueblo nos infecte, ¿no es Claro. cierto? No creo que hayan querido que nosotros No era contra suframos ni ustedes, nada. era tratar de defender a su gente, digamos, proteger a su gente, ¿no? Totalmente. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, simplemente fue algo difícil de vivirlo, pero también se entiende la parte de los croatas evitando cualquier infección a su ciudad, digamos. Ahora, pasaste ahí una semana, ¿sí? Sí, sí, sí. No, Unas 15 días 15 días, 15 días. 15 días así, aislada, ¿sí? El aislada, único sí. contacto que tenías con alguna persona era ese segundo en el que venían a decirte que te traían la comida y nada más. Tuviste que, No, eh, no, tampoco. a ver, tampoco. No, porque ellos me golpeaban la puerta. Nosotros teníamos que salir con barbijos y guantes. Y yo abría la puerta y ellos ya no estaban más, me dejaban lo que es la comida en una silla, o sea, yo no lo veía tampoco. Simplemente tuve contacto con un doctor de croata contándole todos los días cómo me tenía que medir la fiebre, contándole cómo estaba mi temperatura corporal y si tenía algún síntoma y demás, pero el resto nada, nada de contacto humano, digamos. Ahora, en ese tiempo, mira, ¿sentiste algo? ¿Tuviste algún síntoma o siempre No, no estuviste... tuve nunca ningún síntoma. No, no, no tuve nunca ningún síntoma, pero debo aclarar que nunca me hicieron el hisopado. O sea, en caso de que haya tenido el coronavirus, no tuve, fui asintomática. O Ahora, sea, lo aclaro porque yo creo que no lo tuve, pero tampoco puedo dar un 100% de seguridad. Tuve las mayores precauciones, ¿no es cierto?, cuando estuve en Italia, pero eso tampoco te claro, garantiza un no, cien no era por una ciento. garantía, no era una garantía. Bueno, pasan estos 15 días en los cuales el viaje ya dejó de ser lo que era y Total. imagino que en ese tiempo ya lo único que empezabas a pensar era en emprender el regreso ya, ¿no? ¿Ya no se cruzaba por la cabeza otras cosas o seguías pensando en la posibilidad de ir hasta Alemania? Y bueno, mi idea era, cuando llegué a Croacia, era, una vez que salgo de Croacia, no, obvio, todo lo que sería mi viaje lo cancelo, pero me voy a lo que es Alemania. Claro, Hola, no y sé si se no cortó. hubo caso. Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Te decía, y ahí vos seguías teniendo en mente ir a Alemania, Sí, decías. sí, sí, seguía un poco teniendo en mente eso porque si no, no estaba cumpliendo lo que era un sueño que vengo desde muy chica teniendo de por lo menos intentarlo en otro lugar y en Europa. Ujú, ujú, Entonces era como que lo quería cumplir sí o sí. Pasó ujú. de que me fui al... Pasó de que los días iban pasando en Croacia, ¿no es cierto? Yo en la cuarentena encerrada, primero se cerró Italia, después se empezó a cerrar España, después se empezaron a cerrar todas las fronteras de lo que es la Unión Europea, Ujú. y después ya no había más vuelos autorizados a personas no residentes en Europa, o las personas que no tengan una visa de trabajo. O sea, yo la posibilidad de volverme, de irme a Alemania donde tenía parientes o amigos que me iban a dar una mano, ya no la tenía más porque encima todos los hoteles, hostales y demás ya estaban cerrados, ya no aceptaban más personas, ¿no es cierto? Como turista o por más que vos te quedes varado en otro país, no sabrían los hoteles. Entonces yo tenía que ir sí o sí a un conocido o volverme a mi país, no tenía más alternativa.
Y bueno, cuando vi esa posibilidad de que todo estaba cerrado, No, sí, te escuchamos. ¿cómo? Cuando viste la posibilidad y estaba todo cerrado, decías. Sí, o sea, ya no había más posibilidades de quedarme, empecé a tomar la alternativa de, bueno, me tengo que regresar, pero tampoco había vuelto hacia Argentina, porque los aviones repatriados estaban solamente en España e Italia, o sea, y yo ir a Italia no podía porque no soy residente europea. Entonces era todo bastante negro. Marcos, querés hacer una consulta, ¿no? Sí, hola Mirna, ¿cómo te va? Bueno, a esa Hola, ¿qué tal? altura, a ver, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. A ver, a esa altura me imagino que el ánimo estaba por el piso, porque la verdad, hasta este momento te pasó de todo y falta más todavía, pero a esa altura el ánimo por el piso. Totalmente. Y encima los picos de estrés o la angustia misma, porque uno tenía en mente algo y de la nada uno tenía que de un día a otro uno cambiaba de planes, todos me decían, habla con tal persona, habla con esta, y yo hablé con tantas personas, pero a ver, no podíamos hacer nada. O sea, Claro, las fronteras se empezaban a cerrar. Yo mucho dinero para viajes así tan caros tampoco tenía. Como dije, o sea, la idea era hacer este viaje y ponerme a trabajar y con eso regresar, no es que yo tenía un súper sustento económico. Y así que estaba bastante ya angustiada y pasaba de un día estar contenta porque, no sé, la frontera se abría, al otro día estar totalmente triste, y si fueron días bastante duros, más que nada porque uno no podía tener contacto con nadie y ya lo último te sentías extraña, digamos. Fue claro. bastante duro. Mariano, una Sí, pregunta, sí. ¿cómo andás Mirna? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, Eh, bien. Muy bien, muy bien. Mirá, dos preguntas tenía. Primero, ¿cómo hacías para conseguir dinero? Porque supongo que no andabas con el efectivo, con tanto crédito, digamos. Y por otro lado, creo que cuando uno viaja solo, no sé, hay como cosas que conspiran para que alguien aparezca y te dé una mano, en situaciones normales también. En esta situación, quería preguntarte si recordás de alguien, tienes algún buen recuerdo de alguna o algunas personas que vos digas, esta persona fue un ángel para mí, vino, me dio una mano, una gran mano, ¿no? ¿Pasó eso? Sí, me pasó eso. Puedo reconocer que entre los argentinos, en una situación de como esta pandemia, pude ver un montón de personas que, wow, increíble la mano que me dieron, conocidos y hasta desconocidos me dieron una super mano que yo digo, gracias a eso por momentos yo estaba tranquila porque a ver, la situación de quedarme en Croacia era más probable que volverme a la Argentina ya los últimos días de estar en esa habitación, porque, porque ya no había más aviones, ya se empezaban a cerrar los aeropuertos de Croacia y ya no había más hoteles ni hospedajes donde quedarme. Y en eso aparece un ángel de Argentina, pero que vivía en Entre Ríos, un chico, que simplemente porque vio un video donde yo publiqué mi situación, un poco la persecución y cómo fueron mis días allá en cuarentena. Y él me dijo, mira, yo iba a ir a Croacia y no voy a ir eh, porque me contás tu situación, me dice. O sea, que a mí ya me ayudaste, me dice el chico. Así que si querés, yo te doy una mano. Tengo un conocido, un padre, un cura conocido, que él tiene departamentos donde iba a ir yo, pero tipo, le hablo de vos y anda vos, me dice. Así que ahí estuvo mi ángel, sería, y bueno, era como la solución única y la mejor que podía llegar a tener en los últimos momentos, en los últimos días de que estaba en Croacia, donde la idea justamente era ir a unos departamentos, a una ciudad vecina, más o menos a 300 kilómetros de lo que es de donde yo estaba, que era Dubrovnik, y la ciudad donde estaban esos departamentos del cura era en Split, que es una ciudad vecina, ¿no es cierto? También turística, pero obviamente que ya para ese entonces todo estaba cerrado, ya no había nada para recorrer. Así Ujú. que sí, tuve esas manos
angelicales, digamos, que me ayudaron un montón y así también durante los 15 días, un montón de contactos y personas que escucharon mi situación trataron de ayudarme. No siempre fue efectivo porque por ahí no se podía hacer nada, pero por lo menos la predisposición de gente fue increíble. Y después, Mirna, ¿y después cómo fue? Y bueno, después de 2 días antes de salir, de salir de la cuarentena en Croacia, yo tuve todo el tiempo contacto con la embajada de Hungría, que es la más cercana que hay en Croacia, porque en Croacia no hay embajada argentina, donde realmente me atendieron todo el tiempo, estuvieron totalmente sabiendo mi problema o mi situación desde un principio, tratándome de ayudar, pero tampoco podían hacer muchos ellos. 2 días antes, la chica de la embajada me dice, mira, hay un vuelo con posibilidad de irte a la Argentina y es el último porque luego se cierran todos los aeropuertos de Croacia. O tomás ese vuelo si es que tenés el dinero, o, o te quedás en Croacia, me dice. Sí, que es lo que Y bueno, preguntaba y ahí Mariano también, ¿cómo hacía para conseguir el dinero, no? Porque ese era el otro tema, ¿no? Y bueno, realmente yo me manejaba todo con efectivo allá porque con la tarjeta, como sabemos, tiene un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, al estar Claro. en el exterior. Así que, un mayor impuesto, perdón. Así que sí o sí me estaba manejando con dinero. Y el problema justamente era eso, manejarse con dinero, ya que todos se manejaban con tarjeta y, por ejemplo, para el vuelo sí o sí necesitaba tarjeta. Ujú. Así que la chica de la embajada me dice, a las 10 de la mañana o sacás el vuelo o te quedás, porque ya no hay más posibilidades. Y vos me tenés que decir ahora, porque ahora te tengo que hacer el permiso. Y bueno, entonces yo ahí empecé a contactarme con un montón de personas y parientes de acá, a ver si alguien tenía una tarjeta con un valor tan alto para un pasaje, porque encima el pasaje nos salió económico, ¿Cuánto valía el pasaje, Mirna? 607 euros. 607 euros, sí. Sí, 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 no, era un costo, era un costo, sin sí, dudas, y alto, en serio. Y empezaste a contactarte. sí. Y entonces, Y empecé a contactarme y nadie tenía ese monto y además que tenía que contar con un 30% más. ujú, Y en eso, como nosotros manteníamos contacto WhatsApp, digamos, con este chico de Estados Unidos, él me dice, yo te presto. Con la facilidad que tienen ellos, que se manejan todo con tarjeta, no tuvo ningún problema, así que él me prestó. Lo saqué gracias con su tarjeta, así que cuando yo pude sacar el pasaje fue como, un alivio. claro. Y bueno, ahí es como que ya empecé mi cabeza, me regreso a la Argentina. Le mando a la embajada argentina mi pasaje y entonces ella me dice, bueno, ok, ahora tengo tu pasaje, ahora tengo que ver si podés llegar a la capital. Yo estaba a 600 kilómetros de la capital y ese día se habían cerrado, no, 2 días, un día antes de mi vuelo, no había más transporte públicos en Croacia, no se podía transitar las personas comunes, nadie podía transitar en realidad. Entonces yo tenía que ir especialmente a Zagreb, yo estaba a 600 kilómetros más o menos de Dubrovnik a Zagreb, que es la capital de Croacia, y ya no me podía mover en colectivo, como es que siempre me moví, digamos. O sea. Claro. Entonces, ella recién me avisa después de que después de que Claro, yo compre te el das el ok, pasaje. ¿no? Claro. Y me dice, tengo 2 argentinos más que compraron una pareja de mayores y ellos tienen que llegar sí o sí, me dice, así que vamos a hacer lo posible y vamos a tratar de sacar ese permiso. Así que recién para el otro día me dieron el ok de que teníamos el permiso para transitar en todo Croacia, pero que tenía que pagar 200 euros más. Y yo dije, ahí no, yo me quedo. Sí, no. Ya ahí ya realmente dije, no, no puede ser porque era ya demasiado. Yo ya no contaba más con dinero prácticamente y era simplemente por 600 kilómetros. O sea, era muchísima la plata. Y bueno, me dice ella, yo no puedo hacer nada, la embajada argentina no te puede pagar.
pedí plata a tus parientes o pedir a alguien, pero tenés que tener el efectivo antes de subirla a la Traffic, porque íbamos a ir a una Traffic especial. Los dos argentinos, ancianos, bueno, ancianos digo, tenían entre 60, 65 años, el chico americano y yo, los dos, los cuatro, con la intención de ir a Zagreb, pero el chico americano se quedaba en Split por una cuestión de que su vuelo salía una semana tarde. Entonces él dijo, yo me quedo en Split y después me tomo el vuelo de regreso, digamos. Split está intermedio a lo que es Dubrovnik de Zagreb, está intermedio era. Era la localidad donde yo me iba a quedar en su principio. Y bueno, entonces lo que hago es, le pido plata prestado al chico y le digo, bueno, después te devuelvo como sea, digamos, o le tenía que pagar y era mi última plata prácticamente. Y mi viaje recién emprendía en realidad, o sea, Claro, claro. ni siquiera había salido. Yo no sabía lo que me iba a tocar. Exactamente. Así que decidí, bueno, tenía que pagar eso, no podía quedarme, no podía no pagar, yo tenía el vuelo del avión pagado, así que tuve que pagar esa plata extra. El día del vuelo sería que mi vuelo era a las 5 de la tarde, yo salí de mi cuarentena, me buscaron en una ambulancia nuevamente a las 7:30 de la tarde, donde el doctor también de Croacia la noche anterior me da todo un papel escrito donde yo estuve en cuarentena, en el hotel tal, su nombre, su matrícula, ¿no es cierto? Diciendo que no tuve nunca síntomas, más o menos un informe de lo que yo viví, ¿no es cierto? De lo que yo viví. A las 7:30 de la mañana salimos en una en una ambulancia, nuevamente en persecución, a una velocidad súper rápida, donde empecé un poco, era de día, así que ahí recién había conocido un poco de lo que es Croacia, por la ventana, ¿no es cierto? Y a alta velocidad. Y a alta velocidad, con las luces encendidas. Y pasando todo en rojo nuevamente. Pero ya era como, bueno, no importa, quiero salir de acá y llegar a la Argentina, o sea, no importa cómo. Así que me fui en esa ambulancia con el chico hasta lo que sería, creo yo, el centro de la ciudad donde está. Porque yo digo Dubrovnik, pero el hotel militar estaba a las afueras. Yo no veía nada de la ciudad, absolutamente nada veía de la ciudad. Yo estaba alejada, como yo estimo unos 15 kilómetros más o menos de la ciudad. Entonces en esa ambulancia fuimos esos 15 kilómetros y ahí ya nos estaba esperando la Traffic con los dos argentinos más y emprendimos el viaje, digamos, donde nos dijeron, no tienen que hablar, usen barbijo y si tienen que hablar algo, o sea, que sea tipo de espacio donde uno no tenga que transmitir salivas ni nada, no escupa en palabras simples, ¿no es cierto? Y bueno, sí que empezó el viaje donde se complicó un poquito en Bosnia, porque Croacia tiene un límite con Bosnia, o sea, Bosnia se mete en la costa, y ahí estuvimos más o menos un poco más de media hora, donde al chico americano le decían, o te compras un vuelo ahora mismo, o vas a Split y haces cuarentena de nuevo. O sea, ya también, o sea, eran bastante duros todas las medidas que se estaban tomando. Así que el chico tuvo que comprar en 5 minutos un vuelo porque si no se quedaba ahí durante 15 días más en cuarentena, que no era la idea de nadie, ¿no es cierto? O sea, volver a estar en una cuarentena. Sin duda. Así que a mí no me hicieron ningún problema y al otro chico, a la pareja tampoco, y al chico sí, pero bueno, la facilidad de que tienen los estadounidenses, de todos se manejan con tarjeta, lo sacó ahí sin problema. Así Claro. que todos nos fuimos hasta Zagreb, que es la capital. Llegamos a Zagreb, era increíblemente escalofriante lo que era el aeropuerto. No había personas y si las personas estaban, era una muy alejada de la otra, no había nada abierto, todo estaba cerrado, ni siquiera se podía comprar
un café o un agua, o sea, todo estaba cerrado. Lo único que había era una máquina para sacar una bebida y nada más. Y no sé, en el aeropuerto en completo había seguramente unas 50 personas nomás, nada más. Así que hicimos el check-in, eh, esperamos el vuelo sí salía, el nuestro, comparando con los otros que eran todo cancelado, 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 cancelado. El nuestro sí salía, hacía una escala a Estambul, o sea, Turquía, y de Turquía mi vuelo salía a lo que es Buenos Aires. Así que llegamos perfecto hasta Turquía, a las 10 de la noche más o menos llegamos, en la escala, donde hizo escala, estuvimos en el aeropuerto, un aeropuerto inmenso, pero otra vez era escalofriante, no había casi personas y las personas que estaban ahí se notaban que estaban 3, 4 días porque acomodados en alfombras para dormir, con sus cosas, o sea, no eran personas que estaban en tránsito, eran personas que ya estaban ahí un montón de días. Gente grande, muchos hablaban en español, así que muchos eran entre de lo que es Latinoamérica, lo que estimo. Ujú. Y, por ejemplo, las vidrieras, viste que en los hoteles, después de hacer el check-out, el check-in, uno tiene como un shopping, digamos, uno puede comprar cosas, comprar para comer, para tomar, bueno, todo estaba cerrado y envueltos con papel film, como si se iba a inaugurar algo. Donde uno no podía comprar nada más que había un bar abierto y otro lugar para comer. En un aeropuerto de no sé, yo no busqué nunca los kilómetros, pero tenía como 3 4 pisos, y tenía de largo, por ejemplo, de donde yo estuve la mayor parte, a donde hice mi check-in, caminé 15 minutos. O sea, era grandísimo el aeropuerto, pero no había gente. Así que ahí la escala era toda la noche tuve que quedamos la persona, los dos argentinos más que son de Buenos Aires, el chico de América y yo, dormimos ahí todos. Yo ya no tenía cómo comunicarme con mi familia porque no había wifi en en el aeropuerto y mi chip ya no funcionaba en Estambul. Así que trataba de comunicarme como podía con mi familia. Ahí empezó la persecución también de cómo hacer, digamos, para comunicarme lo que iba pasando. Porque, a ver, la lista de vuelos cancelados era impresionante. Era impresionante. Todos los vuelos estaban siendo cancelados. Entonces yo no sabía realmente si iba a poder volar. Así que la noche fue bastante tensa por el miedo a no poder volar, pensando que eso iba a ser lo último que me iba a pasar. La cuestión de No, fue lo último. que... A ver No, cómo se... no, Dije hasta acá falta llegó, mucho pero no. todavía. A ver. Bueno, la cuestión de que lo que hago es volar a la mañana, o sea, un rato antes le aviso a mi mamá de que el vuelo estaba perfecto. Unos chicos argentinos me prestaron un WhatsApp, le dio a mi mamá un en audio que todo salía perfecto, que el vuelo, el mío era el único que no estaba siendo cancelado, que ya estoy para entrar en el avión, y que tal hora, o sea, yo iba a llegar a las 11 de la noche del otro día a la Argentina, A la Argentina, ok. claro, a Buenos Aires. Eh, la cuestión de que el vuelo salió perfecto, pero realizó una escala, no sé por qué, realizó una escala o paró el avión a Sao Paulo. Se bajaron un montón de personas y las personas de Argentina no teníamos que bajar, éramos muy pocos, el avión iba totalmente vacío. Por ejemplo, yo por un cuidado propio me fui a la parte, yo tenía asiento en la mitad del avión, me fui atrás donde todas las personas, de un avión que seguramente habrás viajado, tiene dos pasillos, donde tiene tres Claro. asientos, un pasillo, cuatro asientos, un pasillo y tres asientos. Todas las personas iban en tres asientos, ocupando y durmiendo acostado. El avión estaba vacío y en el centro no había personas. O sea, yo creo que en el avión en total habremos ido 250, o sea, muy pocas personas.
Así que yo me fui bien al fondo donde no había otros turistas más, digamos, otras personas más en el avión para evitar cualquier contagio en Claro, caso de que claro, alguien tenga claro. coronavirus. ¿Y pararon en Sao Paulo, decís? ¿Y entonces? Paramos en Sao Paulo y ahí empieza la nueva persecución, donde nos avisa el piloto, nos dice que Argentina no nos da la autorización, que bajemos acá, porque Argentina no nos da la autorización para que para que ellos paren en el aeropuerto de Buenos Claro, Aires. aterricen allí, ¿no? Claro, así que ahí yo ya ahí estaba colapsada, digamos, no podía creerlo, que de tan bien que venía, después de la cuarentena, me hagan estacionar, digamos, en el medio de la nada y tan lejos todavía de lo que es eh, donde yo vivo, que es el Chaco, el interior. Así que bajamos ahí, teníamos que ingresar a hacer ¿cómo se dice? Para hacer el sello, digamos, del ingreso al país de Brasil. Ujú. Y no estaban dejándonos entrar los europeos, o sea, los que veníamos de Europa, todos los que venían, Dinamarca, Italia, España, Croacia, Japón tampoco, no nos dejaban entrar a la Argentina, perdón, a Brasil, a Sao Ahora, Paulo. O sea que quedábamos en el limbo, porque irnos a nuestro país tampoco podíamos y ellos no nos dejaban entrar, así que estábamos de alguna forma ilegalmente. La cuestión de que después de varios, o sea, después de varias explicaciones diciéndole, a ver, no es que elegimos estar acá, no podemos volver a nuestro país, necesitamos ingresar legalmente. Así que ahí tuvieron que firmar sí o sí. a ver, ¿cómo? Perdón. Me recuerda a la película de Tom Hanks, ¿no? Sí. A Naborsky. Sí. Cuando decían, no puedo volver a mi país, Y no puedo. tampoco puedo entrar a los Estados Unidos. Claro, Vos no podías volver y tampoco podías tampoco podías llegar a Sí, Argentina. increíble, sí, sí. Y tipo, si no te daban el sello si no te daban el sello del pasaporte, estabas ilegalmente, Claro. digamos, y eso. O sea, a ver, ya no era, ya no podíamos hacer más nada. La cuestión de que nos firmaron igual, ingresamos todo, llegamos al aeropuerto o sea, entramos a toda la parte de Sao Paulo del aeropuerto, ahí había más gente, que se notaba que estaba una semana más o menos, todo estaba cerrado y realmente ahí me sentí recién insegura en que me pueda llegar a contagiar del virus, porque la gente, si bien estaba protegida, se notaba de que estaba cansada de estar en ese lugar, tipo tirados en el piso, gente sin respuesta, digamos, de todos lados. Ahí nos encontramos con otros argentinos más, que así que en total éramos más de 200 personas. Entre eso, gente de hasta de 80 años, 60, bebés de 8 meses, 6 meses, había una señora que creo que tenía el bebé, había como 2 o 3 chicas embarazadas, o sea, había de todas las edades, y en diferentes vuelos le hizo lo mismo lo que sería el gobierno argentino, porque cuando nosotros estábamos volando, en esa 12 horas de vuelo es donde el presidente dice ningún vuelo, ningún avión Claro, está hasta autorizado antes a vos habías aterrizar en subido, Argentina. vos habías subido con una realidad y en el vuelo, en el medio del aire, le cambiaron el escenario a todos, ¿no? Igual que Tom Hanks. Sí, exactamente. La guerra en Tracoya. Sí, sí, exactamente, sí, tremendo, Tendría que tremendo. mirar la película porque no la sé. No, tendría que mirar la película. La Sí. terminal. La terminal. Con Tom Hanks. Terminal, tenés que mirar la terminal y es decirle a Tom Hanks que ya no necesita protagonizar. Si hay una segunda parte, la buscan a Mirna, decirle. A todo esto, en el medio de esta tragicomedia, decime, cuando llegaron a San Pablo, ¿la Cancillería Argentina no hacía nada? ¿Preguntaban ustedes? ¿Tuvieron contacto? Bueno, sí, ellos ya estaban ahí, estaban de brazos torcidos, donde yo no podía creer la ligereza con lo que se estaban tomando nuestra situación, que todos estábamos sin plata, parados en la mitad de Brasil, en la capital, donde ya había infectados, y lo único que queríamos era regresar a nuestro país.
O sea, hacer la cuarentena necesaria y estricta, pero estar en nuestro país, ya, dejar de deambular. Y estaban ahí había dos embajadores argentinos donde nos decían, nosotros no le damos ningún tipo de recomendaciones. Ustedes deciden. O esperan acá, nosotros lo único que le podemos llegar a dar una lista de hoteles económicos, o se van a Foz de Iguazú, que hay colectivos, pero nadie le garantiza de que van a pasar las fronteras. La frontera. Claro, entonces era como que seguíamos en el limbo, o sea, estábamos adentro de Brasil ahora, pero no había respuestas a Argentina, o sea, Argentina, vuelos a las aerolíneas argentinas de repatriados no había, vuelos para cualquier parte de Argentina ya no había más, ningún avión entraba, y las fronteras se empezaban a cerrar. Entonces era como que, si bien las fronteras de Foz de Iguazú decían abiertas, nosotros teníamos un viaje en colectivo de 12 horas. O sea, no sabíamos qué iba a pasar en ese tramo. ¿Qué hiciste, Mirna? Contame qué hiciste. Contale a la gente. Y lo que hice fue empezar a caminar en el aeropuerto, dejé mi valija con los argentinos, empecé a caminar en el aeropuerto en busca de chip. Y porque necesitaba comunicarme con mi familia, Claro, de que me quedé claro. acá, ¿qué hago? No sabía qué hacer, desesperada, en ese momento ya estaba totalmente angustiada, llorando, toda la situación, todas las emociones juntas, digamos. Y bueno, lo que hago es, camino como 10 cuadros de lo que es el aeropuerto, me pierdo en el aeropuerto buscando el chip, no había nada abierto, había demasiada gente expuesta. La cuestión que un chico me da un poco de wifi, ahí me conecto con mi familia, más o menos unos 40 minutos, donde en un momento, que no sé cuál momento es, decido inconscientemente que me tengo que volver en los colectivos, porque yo seguía diciéndole a mi familia que no sabía qué hacer, pero inconscientemente ya evidentemente lo decidí y empecé a caminar donde estaban los argentinos para decir, listo, yo me voy Claro. en los colectivos. Tomaste el colectivo. Sí, Tomaste- había 3 colectivos. Sí, había 3 colectivos únicamente. Y, y yo llegué para los últimos 7 lugares de lista no oficial del último colectivo. Ah, O sea, no le falta nada a esto. No le falta absolutamente nada. Bueno, pará, vamos a ir un poco más rápido por la ruta. Llegaste finalmente hasta Foz. sí, llegamos a Foz, los 44 argentinos. La cuestión de que en ese tramo de lo que es el, ay, perdón, 2 horas antes de llegar a lo que sería la frontera, nos cierran la frontera y nos dicen, ustedes no pasan, los 2 colectivos anteriores sí pasaron, pero ustedes llegaron 2 horas No. atrasados de lo que es el cierre de fronteras. La cuestión de que no nos querían dejar entrar, ahí estuvimos peleando más de media hora, yo creo que una hora yo creo que se peleó entre estaba el ministro del Interior, nadie daba la cara, por teléfono todo, el embajador y gendarmería, que le explicábamos que éramos 44 argentinos, que nosotros no podemos poner la velocidad del colectivo, que Claro. no sabíamos que 2 horas se iba a cerrar la frontera como para acelerar el colectivo, etcétera, etcétera. Estuvimos peleando ahí donde primero nos decían sí, que todos saltábamos de alegría, después nos decían no, después sí, después no. La cuestión de que el gendarme de Brasil es como que nos dio una mano y dijo que si en algún momento el embajador de Argentina nos dio el ok, nosotros podíamos pasar. Cosa que sí nos había dado el ok, pero después se había retractado de que no. Claro. Se tomó de eso porque los brasileños en realidad no nos querían ahí. O sea, ellos querían que nosotros pasemos. Claro. Encima ellos nos decían, si nosotros les sellamos el pasaporte y ustedes salen de lo que es Brasil, ustedes no pueden regresar. Y si Argentina no les reciba, ustedes van a quedar en el puente. Claro. Y Argentina no nos estaba recibiendo hasta ese entonces. Pero una vez que el brasilero dijo, yo llamé a mi jefe y si en algún momento el embajador dio el ok, ustedes van a pasar. Así que nos firmaron a los 4, nos sellaron, pasamos el puente caminando. A las 4 de la tarde, calor,
todo completo, con las valijas arrastrando. Sí. Llegamos hasta lo que sería a lo que es Foz, Puerto Iguazú. Puerto Iguazú, Y sí. bueno, ahí, claro, y ahí ya nos estaban esperando. O sea, no sé por qué no hicieron esa situación de no, sí, no, sí, no, sí, que creo que fue el momento más tenso que viví de todo el viaje, porque ya no dependía de una decisión mía, ya Claro, dependía del Estado de Argentina. claro. Y bueno, una vez que pasamos eso, nos estaban esperando todo el Ministerio de Salud Pública, nos hicieron firmar una planilla, nos tomaron la fiebre, pero no nos hicieron hisopado, y nos hicieron pasar nuestras valijas por un láser sería, a ver si estaba todo ok, y volvimos a Buenos Aires en un Hércules. O sea, el Ah, Hércules nos estaba esperando hace 2 horas, pero no nos daban autorización en la Argentina. No sabemos por qué no hicieron esa persecución de sí, no, sí, no, si el Hércules estaba hace 2 horas esperándonos. porque ya nos quedan 10 minutos de programa, ¿no? Un poquito menos. Pero acá, te fuiste de Iguazú, llegaste a la Argentina, pero de ahí con el Hércules a Buenos Aires. A Sí. Buenos Aires, sí. ¿Y después? No había posibilidad no había posibilidades de que me busque mi familia de Puerto Iguazú, siendo que era mucho más Claro, cerca obviamente eso es del lo que me Chaco a llamó la Puerto atención, Iguazú. ¿no? No había posibilidades. El gendarme me dijo, vos tomate el Hércules y fíjate si hay colectivos de repatriación en Buenos Aires. Así que llegamos a Buenos Aires como a las 9:30 de la noche. Ya por suerte y gracias a Dios nos estaban esperando colectivos de repatriación del interior a todas las personas de Rosario, Ujú. Santa Fe y demás. Y bueno, nos subimos en ese colectivo que nos empezaron a repatriar recién a las 2 de la mañana, por ahí empezó la repatriación. Y bueno, así que ahí viajé también otras 12 horas más, no, viajé 20 horas más o menos en colectivo de lo que es Buenos Aires 20 horas. a Corrientes, porque el colectivo, el Chaco no le deja ingresar ese colectivo, así que viajamos hasta la terminal de Corrientes y bueno, ahí también hubo todo un alboroto con mi pueblo de que no me querían dejar entrar porque yo venía de Europa y demás, Además, no te pero querían dejar entrar en tu casa. claro, algunas personas del pueblo. Ujú. Fueron muy pocas las que se pusieron en contra. Como yo estaba haciendo público mi situación, Claro. pero no publicó mi viaje porque mi viaje no era seguro, nunca lo publiqué de que iba a ir. Entonces las personas empezaron a decir de que como que viene ocultándose, que no ingrese y demás. Una situación horrible para mi familia, porque realmente a mí no me afectó nada hasta llegar acá y enterarme, porque yo no tenía cómo comunicarme, Claro. digamos, o sea, yo nunca tenía wifi ni nada. Entonces, yo recién eso me enteré estando acá. La cuestión de que le hicieron la vida imposible a mi familia para no dejarme entrar, pero sí o sí me tenían que dejar de entrar porque yo venía con un formulario del Ministerio de Salud de la provincia de La Nación. ¿Y entonces qué hiciste, Mirna? No, y me fue a buscar mi hermano, obviamente, todo con las autorizaciones necesarias. eh, y me fue a buscar hasta Corrientes, le dejaron ingresar a Corrientes patrullado, mi hermano nuevamente con la camioneta, digamos, para que simplemente llegue hasta la terminal. Me buscaron de ahí, de la terminal, me buscó mi hermano y vine acá obligada por mi pueblo, sería en un campo, no pude hacer la cuarentena con mi familia, en mi casa, sino tuve que ir a un campo. Casa en el campo no tengo, así que se alquiló algo raro donde no había ventanas ni nada de eso, ni wifi. Un poco raro y estresante fueron los primeros días porque yo no sabía lo que estaba pasando. Yo me enteré cuando venía al viaje con mi hermano, digamos. Así que cuando me enteré un poco más de dónde tenía que ir y lo que tenía que vivir, pensé, bueno, no pasa nada, me quedo 15 días en el campo, no hay problema. Pero después me empezó a afectar después de 2 días estuve reafectada, pero al cuarto día ya estuve mejor y hoy ya no le doy bolilla a esas personas que se impusieron, digamos, o sea, no sé si quisieron hacerme mal o tenían miedo, no tengo ni idea. La cuestión de que ahora yo estoy en mi casa, nunca tuve síntomas, nunca tuve ningún
ningún contacto con otras personas dentro de mi cuarentena, digamos, o sea, respeté lo máximo y hasta me fui a un campo y bueno, ahora ya estoy en mi casa, sí, disfrutando acá un poco y viendo qué voy a hacer del futuro. Mirna, te queríamos consultar así sobre el final. ¿En algún momento pensaste, listo, ya está, bajo los brazos? No, o sea, sí o sí tenía que llegar a la Argentina porque no podía quedarme en otro país porque no tenía plata. O sea, como sea, yo tenía que regresar a mi país porque ya no estaba en una decisión de terceros, digamos. O sea, ya entraba lo económico y también entraba el hecho de que yo como no soy residente ni ciudadana europea, podía quedarme en Europa. Entonces, sí o sí me tenía que volver, como sea. Pero ¿Y hoy no, qué, no bajé los brazos. y hoy qué sentís cuando mirás esto? Yo realmente realmente es la primera vez que puedo contar y cuento de corrido todo lo que viví, obviamente contando lo principal, ¿no es cierto? Porque fueron fuertes las emociones, fueron muy, muy fuertes las emociones. Yo en un momento sentía que ya no daba más, pero yo acá tenía que tomar decisiones. Eh, entonces... Fue difícil vivirlo, no sé por qué tuve que vivir todo esto en medio de un viaje, ¿no es cierto? Que lo planifiqué tantos meses anticipado, tantas cosas anticipadas lo hice en 2 semanas tuve que cambiar toda mi percepción de mi viaje y no bajé los brazos, pero sí estuve a lo último sin aliento, ya no resistía más. El día que llegué al campo, el segundo día, que fue donde estuve muy, muy, muy mal emocionalmente, es como que recién me dejé caer y más o menos pude darme cuenta de todo lo que viví, pero hasta hoy no lo conté del todo. Nosotros te agradecemos que hayas podido contar, compartir esta experiencia de vida que, como bien decías, era algo soñado para vos y mirá en lo que se convirtió. Y recién cuando no estabas conectada decíamos, y pensar que hay mucha gente que no logra entender a los que están afuera y que muchos somos los que nos sumamos diciendo, bueno, si te fuiste vos, ¿qué culpa tenemos nosotros? Quédate. Hay una historia detrás de cada uno de los argentinos que fue por alguna razón. Vos fuiste detrás de un sueño y, Sí, y jamás pensaste que esto iba a pasar, sin lugar a dudas. jamás. Jamás. Mi Eh, miedo era no saber del todo un idioma y terminé consiguiendo cosas mucho más grosas, digamos, en medio de una pandemia, regresar al país donde sé y conozco un montón de gente que sigue varada, digamos, en diferentes Mirna, lugares. lo último que te pregunto, ¿qué es lo más importante de la vida hoy para vos? Y el apoyo familiar, la familia. No hay más importante, otra cosa más importante. Y esos amigos que te dan una mano o esas personas, esos ángeles que te manda Dios cuando ya no sabes qué hacer y te dan una mano sin que te conozcan. El resto pasa a ser resto nomás. Perdón. Mirna, te agradecemos infinitamente por el tiempo. Te felicitamos porque hay que estar muy bien plantado para Sí, hacer, totalmente. para aguantar, para aguantar todo esto. Totalmente. Y se viene la segunda parte de la terminal, ¿era? Sí, de la terminal. La protagonista es Mirna, sí, sin lugar a dudas. Gracias, gracias Bueno, por, gracias a ustedes por querer compartir mi historia y le agradezco por escucharme. hay mucha gente ahí felicitándote y eso es lo mejor de todo. Gracias, Dale, Mirna, gracias por el tiempo, dale. gracias. Chau, chau.